Segure. Precisamente, gracias doctor Raquel, estamos viendo aquí la llegada del presidente del Consejo de Ministros, César Segura, César Villanueva, quien está ingresando al Palacio Legislativo, hace su ingreso ya aquí por las escalinatas de acceso hacia el hall de los Pasos Perdidos para dirigirse hacia el hemiciclo de sesiones. Lo acompaña el ministro de Justicia. Ha saludado entonces aquí a la prensa reunida, no ha ofrecido estas declaraciones a la prensa y vamos rápidamente, Raquel, atentos contigo porque de seguro también al interior, ya en el hemiciclo, se va a reiniciar esta sesión, la cual vamos a estar transmitiendo como siempre en vivo. Volvemos contigo, Raquel Estudios. Bien, en estos momentos estamos en vivo viendo la llegada entonces del presidente del Consejo de Ministros a la sede del Congreso. Se va a presentar ante la representación nacional, aceptó la invitación que le ha hecho el Parlamento para que sustente la posición del Ejecutivo sobre estos proyectos de reforma. El gobierno ha enviado estos proyectos de reforma constitucional para someterlos a referéndum. Es más, se dio un plazo, en Junta de Portavoces también se acordó este plazo, que vence mañana. Lo que se está pidiendo es que nuevamente sustente esta posición, estos proyectos. Así que en breve se va a reanudar la sesión. Vamos a ver en unos momentos al presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, ya vemos que están en sus posiciones, el vicepresidente Segundo Tapia, la congresista Jenny Vilcatoma, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, ha citado a los voceros en la sala Basadre para justamente afinar algunos puntos ante esta presentación del jefe del gabinete ante la representación nacional. Recordemos que la sesión ha empezado a las 3 de la tarde. Primero se debatieron y aprobaron dictámenes de diferentes comisiones. Recién a las 7 de la noche se pudo escuchar la sustentación, los informes de tanto de la presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, así como los dictámenes en minoría. El debate se estaba desarrollando hasta que el congresista Víctor Andrés García Belaúnde pidió una interrupción para expresar su malestar por el tuit del jefe del gabinete, por eso pidió una cuestión previa. Finalmente Richard Acuña de APP hizo suyo este pedido de cuestión previa para citar al jefe del gabinete, fue aprobado por mayoría y en breve entonces el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, va a sustentar ante la representación nacional. Y él ya se encuentra en la sede del Congreso. Él ha llegado en compañía del ministro de Justicia, Vicente Ceballos, como hemos podido ver hace unos momentos en las imágenes de Congreso Televisión. Es una convocatoria de urgencia hecha por el Parlamento durante este debate de reformas constitucionales. Faltan dos, recordemos, debatir y aprobar. El proyecto que propone el retorno a la bicameralidad y el proyecto que plantea la no reelección inmediata de congresistas. Ambos dictámenes fueron aprobados hoy en la Comisión de Constitución. Así que en estos momentos el presidente del Consejo de Ministros ya se encuentra en la sede legislativa junto con el ministro de Justicia, Vicente Ceballos. Con 66 votos a favor, 36 en contra y una abstención, el Pleno, recordemos, solicitó que el presidente del Consejo de Ministros asista esta misma noche al debate de los proyectos sobre bicameralidad y la no reelección de congresistas. A raíz de una publicación de Villanueva en su cuenta de Twitter en la que pide que el Congreso respete el equilibrio de poderes y no se desnaturalice las propuestas del Ejecutivo, parlamentarios como Víctor Andrés García Belaúnde le recordaron que también es congresista y que debería asistir al debate para que defienda la posición del gobierno, ¿no?
Enterado de la publicación, García Belaúnde solicitó que se someta a votación una cuestión previa para exigir que el jefe del gabinete asista al debate que se desarrolla en el Parlamento. Sin embargo, su pedido no fue tomado en cuenta porque lo hizo en una interrupción a Richard Acuña. Minutos después, el mismo Acuña hizo suya la propuesta y solicitó que se someta a votación que la postre concluiría con la exigencia del Parlamento para que asista César Villanueva. Así se desarrollaron, ¿no?, las previas a esta presentación del jefe del gabinete. Continúa este breve receso para continuar con el debate y aprobación de las reformas. Recordemos que el compromiso del Congreso, según palabras del presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, era aprobar estos proyectos de reforma constitucional que van a ser sometidos a referéndum el 9 de diciembre, tenían que ser aprobados antes del 4 de octubre. Se ha avanzado rápidamente, solamente faltan debatir y someter a votación estos dos proyectos para que estén listos para el referéndum. Son las 11 de la noche con 53 minutos, estamos en vivo a través de Congreso Televisión. Les recordamos que nos pueden ver no solamente por el canal 550 de Movistar, sino también a través de nuestras cuentas en las redes sociales. Nos pueden ver a través de nuestro canal en YouTube, también en nuestra cuenta de Facebook de Congreso Televisión o de Congreso Perú. En unos momentos vamos a poder ver también la llegada del presidente del Consejo de Ministros junto con el titular de Justicia a la sede legislativa. Hace unos momentos lo pasamos en vivo. En Pasos Perdidos también nuestro compañero Joshman Valverde continúa conversando con algunos parlamentarios. Bien, vamos a pasar nuevamente la intervención del congresista Víctor Andrés García Belaúnde cuando hizo referencia al tuit del jefe del gabinete y luego solicitó una cuestión previa para invitarlo ante la representación nacional. Veamos. Estamos debatiendo, presidente. Veo que el congresista César Villanueva dice lo siguiente: estamos atentos al debate en el Congreso Perú. Invocamos a que se respete el equilibrio de poderes y la no reelección inmediata de congresistas. Que sea el pueblo el que decida en referéndum. No se deben desnaturalizar las propuestas del Ejecutivo. Yo le diría, con el permiso del señor Acuña que me ha dado la introducción, le diría a los señores del gobierno que le pasen, que llamen a Villanueva, que se presente Villanueva acá.
Que Villanueva venga a debatir, es congresista, puede hacerlo, debe hacerlo, que venga, señora. Y si es necesario, presidente, mande usted un patrullero al señor Villanueva para que venga acá a defender la posición del gobierno y que no se escude un Twitter. Que venga el Villanueva acá. Y que se atreva a plantear una quinta pregunta, si estamos de acuerdo o no en adelantar las elecciones generales del país. Esa es la quinta pregunta, que será la mejor de todas. Que venga Villanueva, que dé la cara, que no sea cobarde, que venga acá a debatir, a defender la posición del gobierno. Bien, ahí veíamos la intervención del congresista Víctor Andrés García Belaúnde, que motivó que sea citado de urgencia el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva. Vamos a ver justamente la llegada del jefe de gabinete. En unos momentos él llegó acompañado del ministro de Justicia, Vicente Ceballos. Hay que indicar de que el presidente del Congreso también había citado a los portavoces para ver justamente esta presentación, exactamente qué es lo que va a sustentar. Recordemos que esta cuestión previa fue sometida a votación y contó con el apoyo de 66 votos. 36 se mostraron en contra y hubo una abstención. Bien, en estos momentos vamos a ver la llegada del presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, junto con el ministro de Justicia, Vicente Ceballos. Eso fue hace unos momentos, la llegada del jefe del gabinete a la sede legislativo, luego de la invitación que le hiciera el Congreso para que sustente la posición del Ejecutivo ante la representación nacional, para que sustente la posición del gobierno respecto a los proyectos de reforma constitucional. Esta cuestión previa, como le indicamos, fue aprobada con 66 votos a favor, 36 en contra y una abstención. Se le citaba para que se presente esta misma noche al debate de los proyectos sobre la bicameralidad y la no reelección de congresistas. A raíz de la publicación del jefe de gabinete en su cuenta de Twitter, esto incomodó mucho al congresista Víctor Andrés García Belaúnde de Acción Popular, quien no solamente lo exhortó a que se presente, sino también incluso él les propuso que se haga una quinta pregunta en el referéndum del 9 de diciembre, si está de acuerdo o no con que se adelanten las elecciones generales. Bien, los congresistas están esperando entonces de que se reanude la sesión para continuar con este debate sobre los proyectos de reforma constitucional. Tanto el proyecto como de retorno a la bicameralidad y la no reelección de congresistas fueron aprobados hoy en la Comisión de Constitución. Por eso es que su debate empezó tarde, empezó eso de las 7 de la noche, porque se tenían que redactar los textos y también contar con la firma de los miembros de la Comisión de Constitución.
breve entonces se reanuda la sesión del Pleno del Congreso para continuar con el debate de los proyectos de reforma constitucional. El plazo acordado era hasta antes del 4 de este mes. Mañana también tenemos la sesión del Pleno. Mañana se tiene que ver el tema del suspendido juez Inostroza. Se ha convocado para las 9:30 de la mañana la sesión del Pleno del Congreso. Momentos declaró el congresista Roy Ventura antes de la llegada del presidente del Consejo de Ministros y el titular de Justicia a la sede del Congreso. Vamos a escuchar las declaraciones de Roy Ventura. Esta transmisión especial en medio de este receso en la sesión plenaria convocada para esta noche, en la cual, como acabamos de conocer, aprobada esta cuestión previa para que se invite al presidente del Consejo de Ministros a acercarse aquí y participar de esta sesión plenaria, luego de haber publicado en sus cuentas de redes sociales que está atento al debate, y esto a pedido inicialmente del congresista Víctor Andrés García Belaunde, pero que luego lo hiciera propio el congresista Richard Acuña. Vamos a conocer algunas reacciones aquí. Estamos con el congresista Roy Ventura de Fuerza Popular. Congresista, muy buenas noches. Bienvenido al canal del Congreso. Permítame, ¿cómo tomar este llamado y cuán necesaria es la presencia del jefe del gabinete aquí en el Congreso para esta noche? Primero, recordemos que el jefe del gabinete es también congresista, y él, al plantear su posición política, por así decirlo, desde redes sociales, quiere decir que está atento también a lo que está sucediendo en el Congreso. Y es muy importante saber que podamos defender distintas posiciones, porque mira, son semanas que se está debatiendo y en muchos artículos hay mucho análisis que se tiene que realizar. Es muy importante que venga el Premier en representación del Poder Ejecutivo para que el Pleno también pueda tomar una decisión. Ha sido sin duda hoy un día bastante agitado, pero se iniciaba por la mañana con un llamado también a través de las redes sociales del propio presidente del Congreso a evitar la confrontación. Pero vemos que en horas de la noche sigue esa insistencia, y en este caso por parte del propio presidente del Consejo de Ministros, de señalar que está atento al debate, y ahora se le hace esta invitación, ¿no? ¿Qué esperar en todo caso ahora de una eventual presencia? Y si conoces si ya ha sido confirmada en todo caso también su participación para los siguientes minutos. Bueno, creo que embriagarse de popularidad hace de que a través de las redes sociales puedan mostrar esta manera de pechar al Congreso de la República, y él no tiene que dejar de lado de que también él es parlamentario. El cargo donde está puede durar meses o posiblemente hasta el próximo año, pero va a volver al Congreso de la República. Pero más aún, necesitamos respuestas claras del Poder Ejecutivo, porque tiene una bancada reducida que no puede plantear bien su posición, o tiene un vocero que distinta posición tiene al vocero alterno. Pero creemos que en representación del Poder Ejecutivo, el presidente del Consejo de Ministros, que también es congresista, debería estar en la sesión del Pleno del día de hoy. Todavía no tenemos información si haya confirmado su aceptación que hemos hecho hace unos minutos. Ahora, constantemente desde el Ejecutivo se ha hecho mención a que son 4 los temas, incluso esos 4 temas ya han sido aprobados aquí en comisiones, pero hay un tema que surge en los últimos minutos aquí en el debate. El congresista Víctor Andrés García Belaunde consideraba que se debe incluir un 1/5, que es el de plantear también en este referéndum el adelanto de elecciones. ¿Qué opina sobre ello? Bueno, son distintas posiciones que se ha tenido no solo aquí en el Pleno, sino también en la Comisión de Constitución. Infinidad de posiciones que ha adoptado también la sociedad civil, los especialistas, los constitucionalistas,
y creemos que este debate debería ser bien participativo entre Ejecutivo y el Legislativo para poder llegar a una decisión. Congresista Ventura, muchas gracias. Bien, escuchábamos al congresista Roy Ventura señalando que era necesaria la presencia del presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, para que sustente la posición del Ejecutivo y continuar con este importante debate de reforma constitucional. Vemos a la congresista Jenny Vilcatoma, está esperando que retorne el congresista Daniel Salaverry, presidente del Congreso, para dar inicio, o reanudar esta importante sesión. Ya está, al parecer, ya está por empezar la sesión del Pleno. Vemos ya al presidente del Parlamento, también al presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva. Y ahora sí vemos al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, junto con Segundo Tapia y Leila Chihuahua. Escuchemos al presidente del Poder Legislativo. En unos momentos vemos al presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, saludando a los asesores, trabajadores, a Richard Acuña. Recordemos que César Villanueva continúa es de la bancada de APP. Estaba en el uso de la palabra el congresista Acuña, para que pueda concluir. Los señores asesores, por favor, para que tomen sus posiciones. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, primero felicitar la pronta respuesta del primer ministro y de su ministro de Justicia, que también son parlamentarios. Obviamente, creo que solo de esa manera vamos a demostrar al país que entre Poder Ejecutivo y Legislativo sí podemos ir de la mano para sacar reformas que el país requiere. Así que va a ser muy importante que en los próximos minutos que vamos a escuchar el mensaje del primer ministro Villanueva, nosotros podamos acompañar y finalmente cumplir con un objetivo de esta sesión, que es votar las dos reformas pendientes que nos establecimos como tiempo máximo el día 4, que se cumple el día de mañana. Así que, señor presidente del Congreso, felicitar una vez más la presencia del primer ministro y congresista César Villanueva y esperar que este sea una etapa en la cual el Ejecutivo y el Legislativo estén de la mano, no solo con estas 4 reformas, sino con reformas, para culminar, presidente, sino también con reformas que el ciudadano de a pie está solicitando. Para que pueda concluir, por favor. Mencionado en más de una oportunidad que nosotros creemos como Alianza para el Progreso que no solo son importantes esas 4 reformas, se tienen que venir nuevas reformas que lleguen al ciudadano, reformas al nivel sector educación, salud, hablar de descentralización, y espero que este precedente que se está dando en este Parlamento de trabajo en conjunto sea un buen mensaje para la ciudadanía. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Acuña. Saludamos la presencia del presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, y del ministro de Justicia, Vicente Ceballos, en esta sala. Ambos congresistas también. Tiene la palabra el congresista Miguel Torres. Gracias, presidente. Claro, presidente, claro que se saluda el hecho de que hayan venido, pero es que creo que no podíamos esperar menos. La forma de debatir respetando las instituciones es de esta manera. No a través de tweets, no a través de mensajes confusos, sino cara a cara, respetándonos unos a otros. Presidente, no nos equivoquemos, que no nos confunda.
Es este Congreso el que sacó una ley de financiamiento de partidos. Es este Congreso el que advirtió la necesidad de hacer una reforma en el sistema de justicia. Y es este Congreso el que inició el debate de la bicameralidad. Presidente, el Premier y el Ministro de Justicia lo saben. El Presidente de la República vino el 28 de julio a sumarse a reformas que ya se habían iniciado en este Parlamento. Sin embargo, los días pasaron y esa suma se convirtió en resta. Y a esa resta, señor Premier, a través de la Presidencia, ustedes han terminado Puede continuar con Rita Torres. Lastimosamente, el Premier se ha sumado hoy día al tuit restando a las reformas que desde este legislativo hemos venido impulsando. Creo, presidente, firmemente que nos estamos confundiendo. Que si bien las cosas no marchan de la manera adecuada en el Congreso, que si bien las cosas tienen que ser solucionadas en este Parlamento, se nos ha quitado la oportunidad de analizar si es que existen otras alternativas. El solo hecho de cambiar de un Congreso unicameral a bicameral, dudo mucho que vaya a cambiar la historia de nuestro país. Lo que siento personalmente es que con estas reformas constitucionales nos están quitando la oportunidad de discutir si es que existen otras alternativas viables. Es irónico, presidente. Nos piden que vuelva el Senado para sacar leyes más meditadas, más evaluadas. Pero lo que hemos vivido en estos últimos días es exactamente lo contrario. Nos están pidiendo reformas constitucionales express. Yo ya he manifestado, presidente, mi opinión personal. Sin embargo, voy a acompañar a mi bancada, reconociendo el arduo esfuerzo que tanto la presidenta de la comisión como los distintos miembros de la comisión y el equipo técnico ha desplegado para que estos proyectos de ley contradictorios, estos proyectos de ley que si los mandábamos al referéndum que solicitaban, iban a traer resultados desastrosos. Vamos, no es ningún insulto. Decir que los proyectos estaban mal elaborados no es ningún insulto, es una realidad. Es una realidad y tienen que reconocerlo. Porque este Congreso, una vez más, se pone de pie y colabora. Una vez más, corrige los errores que pretendía el Ejecutivo. Nosotros no somos mesa de parte. Nosotros no le tenemos miedo al trabajo. Ya lo hemos demostrado en más de una oportunidad. Reconozcan que este Parlamento tiene capacidad para sacar las reformas adelante. Reconocía la labor de la Comisión de Constitución. Todas esas largas horas a las que se han referido nuestros compañeros y que hemos tratado de lograr consensos para la viabilidad. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar que llama la atención, como lo decía la congresista Alcorta, que una vez que hemos llegado al Pleno, no apareció solamente un dictamen, sino varios dictámenes. Y como si fuera poco, han aprovechado la oportunidad para decir que quizás y fuera mejor cambiar la Constitución de 1993. Yo he escuchado pacientemente cómo con mezquindad
se han referido a esa Constitución que nos dio la paz, a esa Constitución que nos dio la estabilidad económica, a esa Constitución que dio oportunidades a todos los peruanos. No nos confundamos, ni las herramientas ni las instituciones son las corruptas. Los corruptos son las personas. Creo que tenemos la oportunidad de sí, corregir una deficiencia que tenemos hoy por hoy. Pero eso se hace con respeto. Se hace cautelando cada una de las instituciones, respetando la independencia de poderes, pero también recordando que estamos para colaborar en beneficio del país. Gracias, presidente. Muy bien. Gracias, congresista Torres. Tiene la palabra el congresista Mulder. Presidente, hay que señalar claramente que el premier Villanueva es congresista de la República y como tal tiene sin duda un escaño en el cual debe venir a defender sus puntos de vista y que sin duda es una falta de respeto ponerse desde su casa a mandar un Twitter y sobre todo mintiendo en el sentido de decir que aquí estamos desnaturalizando sus proyectos. Y la verdad sea, presidente, que hasta el derecho de desnaturalizarlo tenemos, porque mientras exista democracia y este Congreso ha sido elegido democráticamente, ni el premier ni el presidente de la República pueden sujetar nuestro voto y pueden decir usted vota como nosotros queremos que vote. Lo que ellos pueden hacer es presentar proyectos. Esos proyectos se someten aquí a dictamen y ese dictamen no puede ser un chicheño para simplemente decir se aprueba lo que usted trae, señor Su Majestad Martín Vizcarra, señor Su Majestad César Villanueva. Este sigue siendo un Congreso democrático. Se lo quieren tumbar, sin duda, claro. No les gustan los políticos que están aquí en este Congreso, sin duda, claro. Prefieren pues un Congreso domesticado, un Congreso de personas noveles que no tengan ningún tipo de experiencia y que, claro, puedan encajar con determinados proyectos que van a partir del año 21. ¿Por qué? Cuando hemos estado todos frente a una crisis en la que el Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo de la Magistratura, es decir, la estructura que tiene que ver con el tema judicial en nuestro país entró en una crisis profunda por los audios, la respuesta que viene a traer el presidente del Consejo de Ministros es que los actuales congresistas no se reelijan en el año 21. ¿Esa es la solución? Frente a ese esquema que los audios trajeron, ¿la solución es que los congresistas no se reelijan en el año 21? ¿O es simplemente el aprovechamiento de una coyuntura para ver cómo hago para deshacerme de mis oponentes políticos, de esos que me hablan muy claro, de esos que me dicen cosas que no me gustan? Como por ejemplo, señor Vizcarra, usted tiene 6 meses en el gobierno ya. 6 meses. ¿Puede decir qué ha hecho? ¿Puede mostrar una obra? ¿Puede mostrar un niño con anemia que haya salido de la anemia? 650,000 niños están con anemia. Y la propuesta que nos trae el señor Vizcarra es que no se reelijan los parlamentarios el año 21. El año 21. Entonces, vayamos a las cosas claras. Y pese a eso, presidente, pese a eso, este Congreso ha acometido ese debate. Y todos, ¿quién habla también? Todas las bancadas, hemos participado en el debate. Hemos dicho, muy bien, no nos corremos del debate. Y ese debate tiene, sin duda, todas las contingencias de un debate complicado. Y lo conocen los representantes del gobierno que son parlamentarios, que no es fácil hacer un debate en 130 parlamentarios y con tantos grupos políticos. Y a pesar de eso, hay acuerdo. Obviamente hay dictámenes en minoría, hay puntos que se están pidiendo que se añadan, hay quienes dicen que no han puesto temas de género, etcétera, cosas que se pueden solucionar. Pero esto es lo que produce este Congreso Democrático del Perú. Y es una falta de respeto venir a decir que el Congreso tiene que hacer lo que el Poder Ejecutivo le mande. El señor presidente de la República no tiene atribuciones para convocar un referéndum. Y aquí, sentado ahí, parado ahí, dijo, convoco a un referéndum. Después tuvo que corregir. No había ni leído la Constitución el señor Vizcarra. Y así como no tiene
atribuciones para convocar un referéndum, que es una atribución del Congreso, tampoco tiene atribuciones para cuestionar ni observar una modificación constitucional. Artículo 206 de la Constitución. Las modificaciones constitucionales no pueden ser observadas por el Poder Ejecutivo, son exclusividad del Parlamento. Y será este Parlamento el que decida si, de acuerdo a su votación, habrá o no habrá referéndum. Nos hemos comprometido a que lo va a haber, pero tiene que haber una votación mayoritaria. Tiene que haber más de 66 votos. Será opcional si pasa de 87. Nos hemos comprometido a que si pasa de 87, igual habrá referéndum. Pero no podemos estar garantizando el voto de los parlamentarios, de los colegas parlamentarios aquí presentes. Muchos han dicho que van a votar en contra y tienen derecho a votar en contra. ¿Y si no alcanzan los votos? Si uno de los proyectos no llega a 66 votos, ¿qué va a hacer el señor Vizcarra? ¿Qué va a hacer el señor Villanueva? ¿Disolver el Congreso? No lo pueden disolver. ¿Querer hacer cuestión de confianza sobre un proyecto? No lo pueden hacer. Y menos sobre un proyecto que tiene que ver por modificaciones constitucionales, porque si el presidente de la República no puede observar una modificación constitucional, tampoco puede hacer confianza de ella. Entonces, en primer lugar, presidente, respeto a lo que el Congreso vaya a determinar. En segundo lugar, porque eso también es fundamental, el hecho de que el señor Vizcarra esclarezca cuál es su programa de gobierno, porque todos los días habla al país a través de los medios de comunicación y solamente se le escucha decir dos palabras: Congreso y Chávarri. Ese es el plan de gobierno del señor Vizcarra: Congreso y Chávarri. No hay otro plan de gobierno, no tiene otro tema del cual hablar. No nos han venido con ningún otro proyecto que facilite, por ejemplo, la lucha contra la inseguridad ciudadana. Se sigue matando y asesinando a los peruanos en las calles del Perú y el gobierno no, Chávarri. Se sigue violando a las mujeres, se sigue cometiendo feminicidios y el gobierno ¿qué? No reelección de parlamentarios. Entonces, gobiernen, porque si lo que se está buscando es simplemente montarse en las olas de las encuestas, comerse la droga de la encuesta y vivir flotando en la burbuja de la encuesta, entonces lo único que van a hacer es perjudicar severamente la esencia de la democracia y van a empujar a sectores importantes del pueblo a descreer de la democracia, porque la democracia exige resultados y la democracia exige posiciones tangibles que beneficien a la población. Nada de lo que estamos discutiendo ahora, lo han dicho varios parlamentarios, beneficia en absolutamente nada al peruano común y corriente que está en este momento caminando por la calle en la avenida Bancay. En absoluto le cambia la vida el que haya una cámara adicional o que haya un Consejo Nacional de la Magistratura elegido de una manera distinta. No le cambia para nada, ni tampoco es una panacea para corregir los problemas de la corrupción. Porque el que se elija el Consejo de la Magistratura de una manera o de la otra, no cambia que las personas que postulen allí puedan ser corruptas o no. No se convierten en ángeles porque cambien los sistemas. Y entonces, presidente, para nosotros es sustantivo que estas circunstancias en las que estamos acometiendo una reforma constitucional quede en absoluta claridad, que no significa que nos distraigamos ni que nos dejemos distraer por el señor Vizcarra y por el gobierno, de que ellos tienen un deber que cumplir, que es el de gobernar por el Perú, de gobernar por los más pobres. Que no basta que el presidente de la República use el avión presidencial todos los días para ir a hablarle al resto del país desde cualquier localidad en la que, en lugar de inaugurar una primera piedra, en lugar de ver al niño con anemia, en lugar de ir a una posta médica, simplemente se para en una tarima y habla para el Canal 7 para que pueda ser difundido durante el resto del día sobre temas políticos contra el Congreso. Eso no es gobernar. Y esta circunstancia debe aprovecharnos a esa situación de reclamarle al gobierno que gobierne. Y nosotros haremos nuestro trabajo acá. Nuestro trabajo, presidente, para concluir, está en los 4 proyectos que se han presentado. En los 4. Sin embargo, en uno de los proyectos se está repitiendo lo que dice otro. El gobierno comete el craso error infantil de presentar 2 proyectos de ley alrededor del artículo 90. 2 proyectos de ley.
En uno, establece la creación del Senado. Y además establece que para ser senador se puede haber sido diputado. O sea, están introduciendo un mecanismo de reelección al interior del Parlamento. El propio proyecto del Poder Ejecutivo. Y después presentan otro proyecto del mismo artículo en el que dicen no habrá reelección de los congresistas. ¿Y entonces qué hacemos nosotros? ¿Presentamos al pueblo 2 artículos 90? ¿2 artículos 90? Cometemos esa posición infantil de simplemente no reflexionar y no darnos cuenta que tratándose de un mismo artículo debe contener un mismo concepto. Pues no, presidente, porque sin duda alguna, por más que ese proyecto se quiera separar en una simple frase que va del mismo artículo pero en otro proyecto, es evidente, presidente, que son contradictorios entre sí. Y por lo tanto, la fórmula obtenida es una fórmula en la que se establecen los mecanismos de no reelección, pero es evidente que se tendrán que adaptar a los mecanismos del nuevo Congreso bicameral que el propio Poder Ejecutivo ha planteado. Porque de lo que se trata, me imagino, es que se mejoren las instituciones y que no se estén presentando proyectos de ley con nombre propio, como le dijo el congresista del Castillo al señor Villanueva hace algunos minutos. El proyecto de ustedes tiene un destino específico con respecto a los actuales parlamentarios. Porque si lo es, entonces se están legislando con nombre propio. Y no se puede legislar con nombre propio. Lo dice claramente la Constitución. Sería inconstitucional. Se tiene que solamente legislar por la naturaleza de las cosas. Y la naturaleza de las cosas indica que un parlamento no puede ser un parlamento débil, domeñado, al servicio de las dictaduras o al servicio de quienes se pretenden ser dictadores dentro de la democracia. A eso tenemos que apuntar, presidente, a darnos cuenta que no podemos desnaturalizar nuestra posición de ser una organización que representa al pueblo, le duela a quien le duela. Porque esta es la esencia de la democracia. El Parlamento, presidente, esta es la esencia de la democracia y nosotros defenderemos sus fueros. Gracias. Gracias, congresista Mulder. Por último, tiene la palabra